El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Buenas noches, yo soy Emanuel Seropián y te doy la bienvenida a nuestra reunión de Casa de Paz. Te felicito por estar allí del otro lado conectado. Una de las cosas más graciosas que tiene el día lunes es que a nadie le gusta el día lunes. La gente le tiene terror al lunes. Hay una expresión muy popular que dice, gracias a Dios que es viernes. Y por lo general la gente dice, ay no, Dios mío, mañana ya es lunes. A la gente le gusta más el final de la semana que el inicio de la semana laboral. Pero qué bueno que tú y yo ahora estamos conectados para buscar de Dios y aprender algo más de Él hoy, en el primer día de la semana. Así que acomódate donde estás, porque en breves segundos ya empieza nuestra reunión. Y amén. Bueno, muy bien. Voy a comenzar un mensaje en el día de hoy. Como ustedes saben, hemos salido de la cuarentena. Hemos cumplido todos nuestros días de tratamiento. Entonces hoy hemos podido ver la luz del sol nuevamente. En realidad la veíamos a través de la ventana, pero bueno, hoy pudimos salir nuevamente a la calle a ir a trabajar, a cumplir nuestras obligaciones. Lo mínimo indispensable, simplemente nuestras obligaciones laborales. Y la verdad que fue una cuarentena bien novedosa para nosotros. Todos nosotros, ustedes, todos, ya habíamos vivido cierta cuarentena el año pasado, cuando se restringieron prácticamente todas las actividades, hace un año atrás exactamente, y muchos de nosotros no salíamos de casa. Yo tuve varios días sin ir a trabajar el año pasado, recuerdo, y nos quedábamos en casa, las reuniones estaban todas suspendidas, pero por lo menos vos salías a hacer tus mandados, a surtirte con tus necesidades, etcétera, porque, bueno, no estaba prohibido salir. Era una cuarentena, pero bueno, tenía su flexibilidad para lo indispensable. La nuestra fue una cuarentena estricta, la de estos últimos 14 días, porque estábamos oficialmente contagiados de COVID, entonces no podíamos salir ni al pasillo del edificio, del piso del apartamento, ¿verdad? Y bueno, y también eso es un testimonio porque le damos gracias a Dios por tanta gente que estuvo a nuestra disposición para ayudarnos en ese tiempo, que nos ayudaron a pasar la cuarentena de la manera mejor posible, ¿no? Todos los que nos hicieron algún mandado, los que dieron alguna vuelta por nosotros, cada uno sabe, y estamos muy agradecidos. Y lo bueno de tener familia de sangre y también familia espiritual, ¿verdad? Porque lo que es mi familia de sangre, mi pobre mamucha, también estaba en cuarentena en los primeros días porque había estado en contacto con nosotros, así que por más que quisiera hacernos algún mandado no podía. Así que cuando estas cosas llegan y toca todo tu núcleo familiar, toca todo lo que tenés cerca, se precisa que haya un anillo un poco más amplio, ¿no? Y esa es la familia de la fe, los hermanos que Dios pone a nuestro alrededor, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, estamos cubiertos entre todos. Y lo bueno que enseña para nuestras vidas el haber tenido que depender de otras personas. A veces en la vida, nosotros queremos ser 100% autónomos y manejarnos nosotros mismos y no molestar a nadie. Y también hay algún cierto orgullo en esa forma de pensar, ¿sí? Porque entonces el Señor aprovecha en estas ocasiones cuando uno tiene que pedir ayuda y dejarse ayudar por los demás. Eso también es una enseñanza para cada uno de nosotros, el hecho de decir, bueno, no puedo resolverlo por mí mismo, y tengo la necesidad de molestar, entre comillas, a otro. También deja para nosotros una enseñanza. Pero hoy quiero hablarles a ustedes de un personaje que pasó la mejor de las cuarentenas de toda la historia, de lo que se puede registrar en la historia, que fue Noé. Noé, adentro del arca, pasó una cuarentena fantástica. 1 año y 10 días de cuarentena dentro del arca de Noé, ¿viste? Esperando que ocurriera el diluvio y luego se dieran las aguas de la inundación. Y ese sí que estuvo en cuarentena, ¿verdad? Sin poder salir a ningún lado, solamente con lo que tenía allí provisto. Pero vamos a leer, les voy a leer a ustedes, Génesis capítulo 6, versículo 18, porque me parece que hay algunos detalles bien interesantes para aprender de la vida de este hombre que también estuvo en cuarentena, igual que nosotros, como es Noé. Dice Génesis 6, 18, estableceré mi pacto contigo, este es Dios que está hablando con Noé, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos,
tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Lo primero y lo interesante es que en toda la Biblia esta es la primera vez que se utiliza la palabra pacto. ¿Bien? Y siempre es muy importante ver en qué momento se utiliza por primera vez alguna palabra en la Biblia. Porque la primera vez que se utiliza una palabra en la Biblia da siempre una idea del significado que puede tener esa palabra. Y esta es la primera vez que vemos a Dios haciendo un pacto con un hombre. Es con Noé. Entonces dice, estableceré mi pacto contigo. ¿Sí? Entonces, esto es bien llamativo porque cuando nosotros hacemos pacto entre los hombres, cuando hacemos pactos entre personas, lo hacemos basados en la inseguridad. Esa es la forma en que nosotros hacemos pactos, contratos, arreglos, acuerdos, basados en la inseguridad de que el otro no vaya a cumplir. Entonces, siempre que hacemos un pacto, lo hacemos frente a una autoridad superior. Por ejemplo, cuando nosotros firmamos un contrato de alquiler, ¿sí? Estamos firmando, tanto el que alquila como el que arrienda, están firmando un contrato que tiene validez legal. ¿Por qué? Porque no existe la seguridad de que el otro me vaya a pagar y porque tampoco existe la seguridad de que el propietario vaya a cumplir con sus deberes de propietario. Entonces hacemos un contrato frente a alguien superior, que es la ley en este caso, y que es la que va a intervenir en caso de que alguno de los dos no cumpla con sus partes. Entonces, cuando los seres humanos hacemos un pacto, lo hacemos porque estamos inseguros de que la otra parte vaya a cumplir. Por eso hacemos un contrato. Por eso Artigas decía que era veleidosa la voluntad de los hombres y que entonces expresaba la seguridad del contrato, ¿verdad? Pero acá se está haciendo un contrato, un pacto, se está haciendo un pacto entre Dios y Noé. Y miren qué interesante, Génesis 22:16, cuando Dios está hablando con Abraham, el otro con el que hizo pacto, y miren lo que dice Dios, dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Sí? Acá es el momento donde Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac, Dios lo detiene y le dice, como no me lo negaste, entonces te juro por mí mismo que te voy a bendecir. Si Dios no tiene a alguien superior por quien jurar, Dios no tiene una entidad superior para hacer el pacto con nosotros, Él es lo máximo, la autoridad más grande. Entonces, cuando Dios hace un pacto con nosotros, como no hay una entidad superior a Dios para que ese pacto tenga una validez, la validez del pacto la da Dios mismo. Es decir, nosotros cuando hacemos un pacto con Dios, en realidad cuando Dios hace un pacto con nosotros, es un pacto que está basado en la plena seguridad que se va a cumplir. En la plena seguridad que se va a cumplir. Es distinto a como cuando hacemos pactos entre las personas. ¿Sí? Cuando Dios hace el pacto por nosotros, estamos plenamente seguros que se va a cumplir. No hay chance que no se cumpla. Y por eso Dios dice, juro por mí mismo, porque no tiene alguien superior por quien jurar, ¿verdad? Nosotros cuando juramos, que no deberíamos, pero la gente cuando jura por algo valioso, como una prenda de lo que voy a sufrir si no cumplo. De hecho, cuando se hacían pactos en la antigüedad, había un ritual bastante interesante. Tomaban animales y los partían en dos pedazos, y las dos personas que hacían el pacto caminaban entre los dos animales, de manera tal que al caminar se ensuciaban los pies de sangre, de la sangre de los animales. Y decían que esa sangre sea la mía si no llego a cumplir el pacto, ¿no? Y de esa manera se prometían la fidelidad de lo que estaban acordando, ¿sí? Pero cuando se trata acerca de Dios, no hay nadie más superior a Dios por quien jurar, por quien hacer un pacto. Entonces, el pacto es seguro que sí o sí se va a cumplir. Lo que Dios me promete, sí o sí, se va a cumplir. Si Dios ha dicho algo, no puede quedar duda alguno que se va a cumplir. En Hebreo 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En el libro de Hebreos encontramos una referencia a lo que acabamos de leer de Génesis recién, donde el autor de Hebreos cita este pasaje que yo les leí hace un ratito, y dice, Dios no puede jurar por otro mayor que él, entonces juró por sí mismo. Así que aquí tenemos que Dios hace un pacto con Noé, y parte del pacto con Noé implicaba que Noé aceptara meterse en el arca. Entonces lo primero que te quiero decir en esta noche es que muchas veces buena parte de lo que Dios pacta con nosotros, buena parte de lo que Dios nos promete a nosotros, implica que nosotros aceptemos atravesar un determinado proceso. ¿Sí? Si bien el diluvio era un juicio para todos los demás, para Noé iba a ser un proceso que iba a terminar luego en un pacto que iba a generar un nuevo comienzo. Eso quiero que les quede bien claro. ¿Sí? Muchas veces, casi siempre, se diría siempre, que Dios nos promete algo, implica de nuestra parte que aceptemos atravesar un proceso
¿sí? Mediante el cual se va a terminar de consolidar la bendición que Dios quiere darnos para nosotros. Un proceso mediante el cual, luego del cual va a tener un nuevo comienzo para nosotros. Como pasó con la vida de Noé. Noé aceptó el pacto que Dios le ofrecía, que implicaba someterse a pasar un año en el arca, para que luego hubiese un nuevo comienzo para Noé y para toda su familia, y un nuevo comienzo también para la humanidad. Y entonces lo que me interesa que podamos resaltar en esta noche es cuáles son las etapas o las características de ese proceso que pasó Noé, para que podamos identificarnos con eso también en nuestra vida. Como repaso nomás, acuérdense, pacto que Dios hace con nosotros, promesa que Dios hace con nosotros, implica que aceptemos atravesar un proceso, ¿ok? Y ahora vamos a ver esas etapas del proceso, pero siempre con la garantía, con la seguridad de que Dios va a cumplir. Génesis 7:4, Noé y toda su familia y todos los animalitos, todos entraron en el arca, y dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Sí? Esto significa que Noé y su familia ingresaron al arca, cerraron la puerta y pasaron 7 días donde no cayó una gota de agua. Y eso es bien interesante porque Noé estuvo, según lo que nosotros podemos entender de la Biblia, Noé estuvo 120 años construyendo el arca. Entonces, la gente estuvo 120 años burlándose de Noé porque estaba construyendo un arca para meterse para adentro del día que fuese a algo que ellos nunca habían visto, que era la lluvia. ¿Sí? Porque lo más impresionante del anuncio de Noé era que les anunciaba a los demás que iba a llover cuando nunca había llovido sobre la tierra, según la Biblia dice, hasta ese momento. ¿Sí? Entonces, claro, vos estás anunciando que va a pasar algo que en realidad nunca pasó y no sabemos si va a pasar, entonces te vamos a tratar de loco. Básicamente lo mismo que nos pasa a nosotros los cristianos cuando anunciamos que nuestro Señor Jesucristo va a volver, y la gente dice como diciendo, hace 2000 años que iba a volver y no ha venido, y no parece que fuera a venir. No sé de qué estás hablando, seguís vos con tu locura y la gente sigue por su lado, ¿verdad? Nosotros los cristianos estamos bastante habituados a atravesar lo mismo que le pasó a Noé en aquel entonces, anunciar algo que nunca lo habían visto pasar y que no le crean. Pero encima se mete dentro del arca 7 días, ¿sí? Y no cae una gota de lluvia. O sea que yo no puedo imaginar a la gente haciendo burlas alrededor del arca, preguntándose, bueno, a ver, Noé, ¿cuándo va a llover? ¿Cuándo va a llover? Porque pasaban los días, el tiempo se había metido adentro y no pasaba absolutamente nada. Por lo tanto, el proceso por el cual nosotros vamos a pasar es un proceso que va a desafiar nuestra fe. Ese es el punto número 1. ¿Sí? El proceso va a desafiar nuestra fe. Y para que nosotros podamos responder adecuadamente a ese desafío de fe, vamos a precisar por lo menos 3 cosas. La número 1 es obediencia. Obediencia a aquello que Dios nos haya dicho. La número 2 es confianza. Confiar en lo que Dios nos ha dicho. Y la número 3, paciencia. Saber esperar los tiempos de Dios. Se los voy a repetir. Paso número 1 del proceso, el desafío de la fe. Y el desafío de la fe va a implicar 3 cosas. Va a implicar 1, obediencia. 2, confianza. 3, paciencia. Esas son las 3 cosas que nosotros tenemos que tener para poder pasar el desafío de la fe. Y eso fue lo que tuvo Noé. Tuvo esas 3 características primero para aceptar hacer el arca, luego meterse y dejar que pasen 7 días sin que caiga una gota de agua, para que después finalmente sí comience la lluvia. Ese es el punto número 1. Punto número 2 del proceso que vamos a atravesar cada vez que Dios nos promete algo. Del proceso que vamos a atravesar cuando aceptemos el pacto que Dios tiene con nosotros. Es nuestra guía, nuestra dirección, ¿sí? Cómo nos guiamos. ¿Sí? Y ahí vamos a ir a Génesis 8:15, porque ya pasó el diluvio, ya pasó el agua, y ahora Noé no sabe en qué momento salir. Entonces hace un par de experimentos. Entonces dice que mandó primero un cuervo, y el cuervo fue y vino, hasta que en un momento se fue y no vino más. Cuando el cuervo se va y no viene más, uno dice, bueno, si no viene más es porque ya podríamos salir, pero de todas formas, Noé manda una paloma. Una paloma que va y viene y le trae una rama de olivos, y después se va y ahí sí no viene más. Y recién cuando la paloma no viene más, escucha la voz de Dios que dice lo siguiente. Entonces habló Dios a Noé en Génesis 8:15, diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? El cuervo y la paloma representan 2 cosas para nosotros. El cuervo obviamente nunca ha representado nada bueno en la Biblia. Sepan que el cuervo nunca ha representado nada bueno. ¿Sí? Así que cuando Dios habla a través de un cuervo, en realidad está hablando del otro, del feo, ¿tá? Del villano. ¿Sí? Y la paloma siempre fue representación del Espíritu Santo.
siempre fue representación del Espíritu de Dios. Entonces, la enseñanza que nos deja esto es que Noé tenía dos formas de guiarse, o por lo que le decía el cuervo, o por lo que le decía la paloma. También nosotros tenemos dos formas de guiarnos, ¿sí? O por lo que nos dice nuestra propia prudencia, nuestra propia inteligencia, lo que nos puede aconsejar un amigo, lo que nos puede aconsejar alguna persona, o por lo que nos aconseja Dios mismo. Nosotros también tenemos dos maneras de guiarnos en la vida, ¿sí? Por las nuestras o por la forma en que Dios quiere. Por eso, lo bueno de que cada lunes y cada miércoles y cada domingo y cada vez que puedan, estamos conectados, porque al aprender cada vez más de la palabra del Señor, aprendemos cada vez más de cómo Dios quiere que nos guiemos. Entonces, ese es el segundo punto. Durante el proceso que uno va a atravesar, uno debe ser guiado por el Espíritu Santo y no ser guiado ni por nuestra propia mente, ni muchas veces por las ideas que el enemigo planta por allí. ¿Se va entendiendo? Me vienen siguiendo, ¿verdad? Así que habíamos dicho que el punto número 1 era el desafío de la fe, que se pasa ese desafío, se supera con obediencia, confianza y paciencia. Número 2, la guía, a ver cómo nos guiamos durante el proceso, cómo tomamos decisiones durante el proceso. Y el punto número 3 del que yo te quiero hablar es la lluvia. La lluvia también formó parte del proceso para Noé. Y es interesante porque la lluvia acaba de hacer su entrada en escena. Y la primera vez que tenemos lluvia en la Biblia es para que Dios emita un juicio. Pero lo interesante de todo esto es que Dios está a punto de convertir un juicio en bendición. Presten atención a esto. Dios está a punto de convertir un elemento utilizado para juicio en un elemento que va a ser utilizado para bendición. Y acá es donde viene el pacto, ¿sí? Porque cuando Noé sale del arca con su familia, Dios le dice varias cosas. Primero, que no va a haber nunca más un nuevo comienzo. Ese era el último nuevo comienzo, digamos. Que no va a volver a haber un nuevo comienzo, que nunca más va a volver a raer a toda la humanidad, como lo había hecho en ese momento. Y lo tercero que le dice es que la lluvia nunca más iba a ser utilizada como un elemento de juicio. Entonces, todo pacto tiene una señal, tiene algo que testifica ese pacto. Así como nosotros cuando firmamos un contrato, tenemos el contrato escrito, que atestigua que hicimos un pacto, ¿verdad? Así como cuando usted hace una compraventa, después allá va el escribano al registro y la deja registrada, ¿no? Y está, eso es lo que atestigua frente a la ley que de verdad hice la compraventa, ponele. Todo pacto tiene señal. Acá hay una señal de pacto también, como cuando hacemos pacto matrimonial y andamos con la señal y le mostramos a todo el mundo que estoy casado. Este pacto que Dios hace con la humanidad también tiene su señal, que ustedes lo saben, que es el arco iris. Dios puso su arco en las nubes. Y qué interesante lo que la Biblia dice. Dice que Dios puso su arco en las nubes para recordarse a sí mismo el pacto que estaba haciendo con Noé. Y uno se pregunta, ¿qué pasa? Dios está medio ya de los años que tiene, ya se le olvidan las cosas, que tuvo que poner un arco, tuvo que poner una señal allí para no olvidarse del pacto que había hecho con Noé, que Dios iba a distraer con alguna otra cosa, ¿no? Claro, como el hombre creó todo el universo, sí tendrá para entretenerse con todas las galaxias y las estrellas que hay por ahí. Pero no significa que Dios iba a olvidar del pacto, sino que en primer lugar allí está la señal del pacto para que nosotros no nos olvidemos de que Dios hizo un pacto con nosotros, de que nunca más nos iba a matar a todos con lluvia, de que nunca más la lluvia iba a ser un juicio, pero sobre todo porque es una señal de que Dios está tan comprometido con lo que promete, que no necesita que nadie le ande recordando lo que Él promete. Él mismo se encarga de recordarse lo que Él promete. Dios está tan comprometido con cumplir lo que ha prometido, que no necesita que ninguno de nosotros le andemos recordando, mirá, Dios, vas a acordarte que vos prometiste tal cosa, porque Él mismo se recuerda a sí mismo las cosas que nos prometió. Y Dios no se ha olvidado de ninguna de las promesas que nos ha hecho. Así que cuando veamos el arco iris en el cielo, es una oportunidad para que tú y yo reflexionemos acerca de la fidelidad de Dios. Es una oportunidad para que tú y yo reflexionemos acerca de la fidelidad de Dios. Cada vez que llueve y cada vez que deja de llover y el arco iris aparece en el cielo, es una oportunidad para que recordemos, Dios es fiel. Él nunca falla. Él siempre cumple sus promesas. ¿Sí? Y a partir de ahora, como Él lo ha prometido, la lluvia ha dejado de ser un elemento de juicio. Y la lluvia ahora es un elemento de bendición. Génesis 27-28 está Jacob, o sea Israel, bendiciendo a sus hijos, bendiciendo a su hijo, está Isaac bendiciendo a Jacob, ¿sí? Está Jacob recibiendo la bendición de Isaac. E Isaac dice lo siguiente, Génesis 27-28, Dios pues te dé del rocío del cielo
y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. ¿Sí? Dios te dé del rocío del cielo, o sea, lluvia. ¿Sí? Bendice a su hijo y le desea que tenga lluvia. Que para la zona donde vivían ellos, allá, donde actualmente también está Israel, que llueva es una bendición, ¿no? Porque la mayoría de ese territorio es desierto. Y añadimos Deuteronomio capítulo 28, ¿sí? Que son las bendiciones que siguen a los que obedecen. ¿Sí? Son las bendiciones que nos persiguen a nosotros cuando nosotros somos obedientes. Y dice, versículo 12, te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Eso promete el Señor para quienes le obedecen. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo. ¿Qué significa esto? Que la lluvia es una representación de la bendición. Ese es el punto número 3 del proceso. En el medio del proceso Dios va a enviar lluvia de bendición sobre tu vida. ¿Sí? Ahora, hay un detalle bien interesante. ¿Sí? Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 20, ¿sí? Que las cosas de la naturaleza Dios las puso ahí para enseñarnos acerca de Él. Les leo más textualmente, Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la creación de Dios, la naturaleza, es una de las maneras de conocer a Dios. Entonces, un acto de la naturaleza nos enseña algo acerca de Dios. Entonces, la lluvia nos enseña algo acerca de cómo Dios actúa. ¿Sí? Y ya en el libro de Job, 36-27, los antiguos ya sabían ciertas cosas acerca de cómo funcionaba la lluvia. Y dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Ya los antiguos, porque el libro de Job es el libro más antiguo que se ha escrito de todos los de la Biblia, ya los antiguos sabían que el vapor se transforma en lluvia, ¿sí? Que el agua cuando es calentada se transforma en vapor, que luego se transforma en lluvia. 3.300 años antes de que Cristo naciera, ya la gente sabía esto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se forma el vapor? El vapor se forma con temperatura. Entonces, esto también nos explica algo, esto también nos viene a decir algo. Y lo que nos viene a decir está allí en 2 Corintios 4:17. El apóstol Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce a nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y lo complementamos con Santiago 1:12, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, el calor espiritual, es decir, la prueba, la circunstancia, produce vapor. Cuando atravesás circunstancias difíciles, cuando atravesás circunstancias donde te rodea el fuego de la prueba, eso está produciendo un vapor y eso va a terminar produciendo la lluvia de bendición sobre tu vida. Por eso es tan importante aceptar atravesar el proceso que Dios nos propone, porque es ese mismo proceso el que termina generando la lluvia de bendición sobre tu vida. Ahora, algunos de ustedes capaz que me dicen, bueno, yo vengo acumulando bastante vapor, ¿eh? Tengo vapor, para hacer otro diluvio. ¿Cuándo va a llover? Y bueno, y ahora vamos a la clave. Ahora vamos a la clave. A ver cómo hago yo para que llueva, para que ese vapor caiga en forma de bendición. Pero antes de pasar a eso, vamos a repasar. Estamos diciendo que Dios hace pacto con nosotros, que nos promete cosas y que estamos 100% seguros de que lo va a cumplir, pero que aceptar el pacto que Dios nos propone es también aceptar el proceso por el cual Él nos hace pasar. Y dijimos, punto número 1 del proceso, que se nos va a desafiar la fe. Y para poder pasar el desafío de la fe, tenemos que tener obediencia, confianza y paciencia. Punto número 2, el de la guía, ser guiados por el Espíritu Santo en cada decisión que tomamos. El punto número 3, le expliqué la lluvia. La lluvia representa bendición. Pero ahora vamos al punto número 4, ¿cómo hago para que la lluvia se desate? Y ahí voy a ir a Génesis 8:20 y les voy a mostrar una cosa y usted se va a dar cuenta enseguida. Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Noé le ofrece un acto de adoración a Dios y Dios responde con la promesa de que nunca más iba a destruir todo ser viviente
y de que mientras la tierra permanezca siempre va a haber siembra y cosecha, siempre va a haber frío y calor, verano, invierno, día y noche. La clave para desatar la bendición de Dios sobre tu vida, para que todo ese vapor acumulado caiga en forma de bendición, es la adoración. La adoración fue lo primero que Noé hizo cuando salió del arca. Lo primero que Noé hizo cuando terminó su proceso. Lo primero que Noé hizo cuando acabó su cuarentena fue adorar a Dios. Eso fue lo primero que Dios hizo. Lo primero que Noé hizo. Yo quiero decirte que la adoración es la que desata la lluvia de bendición sobre tu vida. Dice Zacarías 14:17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Esto es lo mismo que yo estoy diciendo, pero por el contrario. Dice, acontecerá que los que no fueron a adorar al Rey no tendrán lluvia. Zacarías 14:17. Por lo tanto, nosotros podemos tomar la contraria de esto y decir, los que van a adorar al Rey sí van a recibir lluvia. La adoración desata la bendición de Dios sobre tu vida. Ahora, queremos explicar que la adoración no es sencillamente cantar algunas canciones que nos dicen estas canciones son de adoración. ¿Sí? La adoración es un estilo de vida. ¿Sí? Y cuanto más profundo es tu entendimiento de la verdad de Dios, más elevada es tu adoración. Cuanto más profundo es tu entendimiento de la verdad de Dios, más elevada es tu adoración. ¿Sí? Una persona que no se ha dedicado a entender y bucear en la profundidad de la verdad de Dios, no tiene una adoración elevada, sino que tiene una adoración superficial, un canto que puede cantar cualquiera. Pero aquellos que se meten en lo profundo de la verdad de Dios, logran luego generar una adoración mucho más elevada. Como por ejemplo, le pasó a Abraham. ¿Cuál fue el mayor gesto de adoración de Abraham? Estar dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Y por qué estaba dispuesto a sacrificar a su hijo? Porque entendía profundamente la verdad de Dios. Y el acto de adoración de Abraham fue un acto de una adoración sumamente elevada. Lo mismo le pasó a Job. Job, a pesar de todo, tenía una profunda conciencia de quién era Dios, una profunda convicción de la verdad. Y por eso su acto de adoración, de adorar a Dios luego de haber perdido a toda su familia, todos sus bienes y su propia salud, fue un acto de adoración tremendamente elevado, porque es una cosa que uno no se la espera. La adoración está directamente relacionada con el conocimiento que tenemos de la verdad. Cuanto mayor es la riqueza de nuestro conocimiento, más elevada es nuestra adoración. Es decir, cuanto más también pasa el tiempo y cuanto más yo atravieso circunstancias que me permiten conocer mejor a Dios, mejor es la calidad de mi adoración. Cuando yo adoro a Dios hoy, no es lo mismo que cuando yo lo adoraba hace 20 años cuando me convertí. Cuando yo me convertí hace 20 años, cuando tenía 14 y empecé a la iglesia ya en diciembre del 2000, mi adoración era una cosa, pero hoy mi adoración es más elevada, porque han pasado 2 años, he conocido cada vez más a Dios, he atravesado circunstancias de la mano de Dios, lo conozco cada vez mejor. Entonces mi adoración es cada vez tiene mejor calidad. ¿Sí? No es que tenga mejor calidad porque yo soy un crack, sé cómo adorar a Dios, vení que te enseño. No, el proceso que Dios me ha hecho atravesar me permite hoy brindarle una mejor adoración, ¿sí? Porque lo conozco más, porque aprendí más de Él, en las circunstancias, en las pruebas, en las cosas que nos ha tocado vivir y en el conocimiento y en el aprendizaje de su palabra. A ti también te pasa lo mismo. Tu adoración a Dios hoy es de mucha mejor calidad que lo que era hace un tiempo atrás, porque tú has atravesado circunstancias en la vida que te han permitido conocer mejor a Dios. Entonces, para que nuestra adoración sea cada vez de mejor calidad, que va a terminar redundando en una lluvia de bendición sobre nuestras vidas, ¿sí? Debemos anhelar, aprovechar cada instancia que tenemos, por ejemplo, para aprender de su palabra, porque cuanto más aprendemos, mejor le adoramos. Por eso siempre los felicito cada vez que se conectan para aburrirse escuchándome hablar, ¿sí? Porque en el fondo les va a servir. Adoración también es caminar en el mundo visible, enfocado en lo invisible. Les voy a decir de vuelta ese juego de palabras. La adoración es caminar en este mundo visible, pero enfocados en lo invisible. ¿Sí? Por eso, en el texto que recién leíamos en 2 Corintios 4:17, que Pablo dice, esta leve tribulación momentánea, Pablo dice que lo que él está viviendo en ese momento es una leve tribulación y que es momentánea, él sabe que las pruebas no van a durar para siempre. Esa prueba, esa tribulación, produce en nosotros, genera un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y miren lo que dice a continuación. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En eso el apóstol Pablo nos invita a concentrar nuestro enfoque, en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales. Nuestro enfoque tiene que estar en el Señor. Dice la palabra del Señor que justo en estos días que hemos estado recordando el sacrificio de Cristo, dice que el Señor Jesucristo tuvo una clave por lo cual pudo atravesar el azote de la cruz, ¿sí? Y esa clave fue la que está en Hebreos 12:2, que nos invita a nosotros a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y nos explica algo que Jesús hizo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, el gozo puesto delante de Jesús, es decir, Jesús sabía lo que venía después. Jesús sabía que después venía su resurrección, y Jesús sabía que después venía la victoria. ¿Y la victoria? ¿Qué es la victoria para el Señor? El haber logrado que tú y yo y que cada uno de nosotros lo podamos conocer y podamos pasar la eternidad con Él. Esa es la victoria para Jesucristo. El haber logrado vencer a la muerte, el haber logrado vencer al pecado y lograr generar ese puente para que todas sus criaturas puedan pasar con Él la eternidad. Esa es la victoria para Jesucristo. Y eso es lo que Jesucristo le llenaba de alegría y de gozo, saber que lo que Él estaba por sufrir iba a tener ese resultado tan positivo. Entonces dice, eso que venía después, que estaba más adelante, eso que todavía no se veía, puesto delante de Jesucristo, le generaba un gozo tan grande que pudo sufrir la cruz y menospreciar el oprobio. Es decir, Jesucristo no solo soportó todo lo que soportó, sino que tuvo la capacidad de no darle importancia. Jesucristo tuvo la capacidad de no darle relevancia a lo que estaba viviendo en ese momento, porque había algo mucho más importante que era lo que él iba a obtener si él atravesaba esa situación. Entonces, por eso también decimos que la adoración es caminar en este mundo visible, pero poniendo los ojos en lo invisible, poniendo los ojos en nuestro Señor, como dice acá Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Yo atravieso una circunstancia difícil y en lugar de ver mi circunstancia a mi alrededor y angustiarme y preocuparme, pongo mis ojos en Jesús. Y si yo pongo mis ojos en Jesús, lo único que me nace es adorarle, agradecerle, alabarle. Y de esa manera la lluvia de bendición cae sobre nuestras vidas. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.